Sí. Hola hermanos, buenas noches. Sean todos aquí bienvenidos. Aquellos que nos están viendo por transmisión también. Como bien sabrán, tenemos las puertas cerradas actualmente, puesto que dado que tenemos hermanos que están enfermos, esperemos que no sea COVID. Algunos sí están presentando con problemas de COVID. Y por favor mantengan en oración tanto a nuestro pastor como a su familia y a los demás hermanos de la iglesia que están enfermos, y que pues prontamente podamos aquí nuevamente reunirnos, alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Esta noche me toca dar el tema. Es un gusto y es un gozo nuevamente el poder dar este mensaje. Y este mensaje que voy a dar en esta noche es un mensaje tópico, es decir, un mensaje doctrinal. Y necesito que pongan muchísima atención en lo que se va a hablar en esta noche, puesto que el tema va a ser muy interesante, muy intenso y muy profundo también. Así que por favor, abramos nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 1, versículo 10. Repito la cita, 2 Corintios capítulo 1, versículo 10. Y dice así el versículo: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. El tema de esta noche se llama la salvación en tres tiempos. ¿No sé? ¿Sí se no sé? ¿Es borroso? La calidad del video. Entonces, el tema es la salvación en tres tiempos. Así se llama el tema, salvación en tres tiempos. Y quizás acá algunas personas se pregunten, inclusive los que están ahorita viéndonos por transmisión, ¿cómo puede ser eso? ¿Que acaso no fui salvo cuando creí en Cristo Jesús? Y la respuesta sí, es correcto. Eres salvo por gracia. Eres salvo por la obra de Cristo Jesús que hizo por ti y por mí en la cruz. Eso es correcto. Pero lo que dice el contexto de este versículo se refiere a la plenitud de nuestra salvación. El estado final de nuestra salvación. Esta culminación final de esa salvación que nosotros tenemos. Actualmente, nuestra salvación no está en su manifestación plena, culminante o en su máximo esplendor. No está así. Y por eso es muy importante que debamos entender las dimensiones o fases o tiempos de nuestra salvación. Pero antes de entrar de lleno al tema, tenemos que entender qué significa la palabra salvación. La palabra salvación tiene diversos significados que son muy interesantes y los voy a mencionar en este momento. Por ejemplo, salvación significa liberación, seguridad, preservación, sanidad, ser seres completos, rescatar, librar, colocar o llevar a victoria, llevar a un lugar seguro, entre otras definiciones. Entendido esto, vamos a comenzar con una oración y vamos a explicar las tres fases que implican nuestra salvación. Comencemos con oración. Gracias, Padre, porque eres muy bueno para con nosotros. Te rogamos en nombre de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu guíe y dirija nuestras vidas, que sea tu Santo Espíritu quien nos dé el entendimiento, retención de tu palabra, de tu mensaje, y por supuesto sean tus palabras en mis labios y no mis palabras. Aquellas personas que se encuentran enfermos en casa, quieres tú en tu misericordia, quieres tú en tu gracia, sanarlos y librarlos de su enfermedad y dolor que tienen sus cuerpos, y que nos permitas nuevamente aquí reunirnos para alabar y glorificar tu nombre con los hermanos. Gracias porque eres bueno para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Bien, comienzo con este primer punto. Salvación en tiempo pasado. Escúchelo bien, salvación en tiempo pasado. ¿Qué significa esa salvación en tiempo pasado? Que fuimos salvos del castigo y de la condenación del pecado. Va otra vez. Salvación en tiempo pasado. Fuimos salvos del castigo y de la condenación del pecado. Podemos verlo en 2 Corintios 1:10 en la parte que dice el cual nos libró.
Esa palabra nos libró se encuentra en tiempo pasado. Por lo tanto, nos libró el Señor Cristo del castigo y de la condenación del pecado. Ahora, ¿qué es la salvación en el tiempo pasado? Se refiere a que el creyente fue salvo de la condenación del pecado. Por causa del pecado que nosotros tenemos en nuestra naturaleza, el hombre está separado de Dios, está bajo ira de Dios, enemistado con Dios y culpable ante Dios. Al ser salvos de la condenación del pecado, que se logra única y solamente por gracia, por medio de la fe puesta en Cristo Jesús, ya no estamos separados de Dios. Ahora estamos reconciliados con Dios. Ya no estamos bajo la ira de Dios. Tenemos paz con Dios. Ya no somos sus enemigos. Ahora somos sus hijos. Precioso. Y ya no somos culpables, sino que somos declarados justos, no por obra nuestra, sino por la obra de Cristo Jesús impuesta en nosotros. Vamos a verlo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. 2 de Timoteo 1:9. Y dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí está claro que está mencionando que nos salvó y nos libró. También está en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1, y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. También podemos ver en Tito capítulo 3, de versículo 3 al 5, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Como vemos aquí, los verbos que se están utilizando en estos pasajes están en pasado. Es decir, que Cristo Jesús es aquel que nos libró del castigo y de la condenación del pecado. Precioso. Ahora, ¿quién efectúa esta salvación en este tiempo pasado? Bueno, aquí tenemos dos personas de la Trinidad quienes están participando en esta salvación pasada. Primeramente, es la persona del Espíritu Santo quien convence al hombre pecador de sus pecados y produce en él arrepentimiento para que crea en Cristo Jesús, que es el agente de la salvación. Y la segunda persona que influye en esta salvación pasada es el mismo Señor Jesucristo, aquel que nos perdona de nuestros pecados. Es su sangre derramada en la cruz que también nos cubre y también nos limpia de todo pecado. Qué hermoso y qué precioso. Escuche bien lo que mencionaste hace un momento. La sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz nos perdona, nos cubre y nos limpia de todo pecado. Qué bellísimo. Solamente Cristo Jesús es el único que puede hacer esto, nadie más. Ahora veamos algunas citas en Evangelio según San Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 5. Juan capítulo 3 versículo 5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan, en el mismo evangelio, pero en el capítulo 16, versículos del 7 al 8, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, que en este caso es el Espíritu Santo,
no vendré a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, aquí estamos viendo como información previa de que es importantísimo que el Espíritu Santo esté haciendo la obra en el corazón del pecador para convencerlo de su pecado. Luego vemos en Romanos 3:25, Romanos 3:25, que dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí ahora está hablando de la sangre de Cristo Jesús derramada. Y podemos, como último versículo, Colosenses 1:4. Colosenses 1:4. Habiendo yo de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenías a todos los santos. Y en ese mismo capítulo, pero en el versículo 14, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya que sabemos qué es la salvación pasada y quiénes son los que llevan a cabo esta salvación en este tiempo pasado, ahora analicemos cómo yo puedo ser salvo en este tiempo pasado. La salvación, y lo repito y lo recalco, la salvación es por gracia y siempre ha sido por gracia. Mientras que la dispensación anterior, la gente veía a Cristo Jesús en el futuro, nosotros en esta dispensación estamos viendo a Cristo Jesús en el tiempo pasado. Así es como funciona esto. Siempre ha sido por fe, siempre ha sido por gracia, nunca ha sido por obras. La salvación, repito, siempre ha sido por gracia. Mientras que en el tiempo pasado, ahí con los judíos, en la antigua dispensación, veían a Cristo Jesús en el futuro, nosotros lo estamos viendo en el pasado. Así que siempre ha sido por gracia. Y nada más que por gracia. El hombre pecador debe responder el llamado que hace el Espíritu Santo para arrepentirse de sus pecados y poner su fe en la persona y obra de Cristo Jesús. Así, no en María, no en Gandhi, no en otras personas, no en otras tonterías, solamente en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Él es el único quien nos puede dar esa salvación y nadie más. Solamente Él y por medio de Él y nada más que por Él. Veamos Hechos 2:38. Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Antes que nosotros tengamos la salvación, como mencioné, es importantísimo que el Espíritu Santo esté haciendo la obra en mi corazón o en el corazón de cada persona y que lo convenza de su pecado y que genere en su corazón arrepentimiento para salvación. Y en este versículo, claro que Pedro está diciendo a los judíos que se arrepientan. Lo mismo diríamos hoy en día. Señoras, arrepiéntanse de sus pecados y crean en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Vemos también en Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que, otra vez dice Pedro: arrepentíos y convertíos. Vemos en Hechos 15:11. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Vemos también en Efesios 2:8-9. Ese versículo es muy clave y es muy conocido. Vamos a leerlo. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe.
No es por obras, no es por mis méritos, no es porque lo que yo haya hecho, sino es por la obra que Cristo Jesús hizo en mi lugar. ¿Está tan claro? Ahora, esta siguiente pregunta es muy interesante la que voy a decir y quiero que usted ponga mucha atención. ¿Qué implica, escuche bien, qué implica el que yo sea salvo en este tiempo pasado? A continuación voy a dar una serie voy a dar un listado, varios puntos bellísimos, hermosos, que por favor ponga mucha atención, anótelo de ser necesario. Es tan bello, es tan maravilloso esto que voy a decir a continuación. ¿Qué implica ser salvo en este tiempo? Primero que nada, implica que soy santificado. Antes de que continúe, el tema de la salvación en tres tiempos está muy relacionado con la santificación en tres tiempos. Así como tenemos santificación instantánea, progresiva y completa, está completamente relacionado y ligado la santificación con la salvación en tres tiempos. En este caso, la salvación que es en la primera fase, en el tiempo pasado, está ligado con la santificación instantánea. Es decir, soy apartado del mundo y soy apartado para Dios, con un propósito, el de glorificar a Dios. Entonces, tenemos como primero, cuando soy salvo del castigo y de la condena del pecado, automáticamente soy santificado instantáneamente. Los dos están trabajando a la par. Mi salvación con la santificación. Y lo vamos a ver a lo largo de este tema, cómo la salvación está completamente ligado con la santificación. Entonces, escuche, ¿qué implica que yo sea salvo en ese tiempo pasado? Primero, me implica que soy santo. El Señor ya me apartó para Él, me apartó del mundo y soy apartado para Él. También implica que soy regenerado, es decir, soy hecho una nueva creación, una nueva criatura. Eso lo pueden ver en Tito 3:5. También soy perdonado. Significa que soy liberado de la deuda, castigo y condenación del pecado, que es la muerte eterna. Eso lo pueden ver en Mateo 26:28 y Colosenses 1:14. También implica que soy hecho hijo del Padre, soy hecho hijo de Dios, es decir, tengo un parentesco familiar. También implica que soy adoptado del Padre, y el hecho que sea adoptado me posiciona a primogénito y por lo tanto también me hace ser coheredero junto con Cristo de las promesas que Dios le prometió a Cristo Jesús. ¡Wow! También soy ciudadano del reino de Dios. No pertenezco a esta tierra. También soy amado de Dios. Tengo el amor de Dios como mi Padre que es. Soy redimido, comprado y liberado de la esclavitud del pecado. Soy justificado. Soy declarado inocente. Soy imputado. La justicia de Cristo está puesta en mí. Soy sustituido. Cristo tomó mi lugar en la cruz para que la ira de Dios cayera sobre Él y no sobre mí. Soy reconciliado. Tengo paz con Dios. Soy bautizado por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo mora en mí y además me integra en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Soy ungido por el Espíritu Santo. Soy consagrado para Dios. Soy sellado por el Espíritu Santo. Garantía de pertenencia. Soy preservado. ¿Para qué? Preservado para la eternidad, el día que muera y vaya con Cristo Jesús. Soy cubierto por la sangre de Cristo Jesús y por lo tanto la ira de Dios ya no cae en mí. Soy propiciado. La ira de Dios fue satisfecha por el sacrificio de Cristo Jesús. Soy predestinado también. Soy elegido y escogido. Soy victorioso en Cristo Jesús, porque Él me dio la victoria del castigo y de la condena del pecado. También soy cotestigo junto con el Espíritu Santo para testificar de la obra y persona de Cristo Jesús al mundo entero.
Y también soy templo del Espíritu Santo. Soy la sal y la luz del mundo. Somos piedras vivas y colectivamente somos la iglesia o cuerpo de Cristo. También somos la esposa de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. También somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios. Fíjese, tantas credenciales que nosotros tenemos. Qué beneficios más hermosos son los que nosotros tenemos. Y se preguntan, ¿y qué más? Esto debería bastarles, debería bastarnos. Qué precioso. Y pude haber dicho más, lo pude haber contado, pero para no ser tan extenso esto, quédense con estos nombres, quédense con esas credenciales, quédense con estos beneficios de esta salvación tan grande que tenemos nosotros. No tengo más palabras para decir. Es hermoso. Ahora, ¿para quién o para quiénes son los efectos de esta salvación pasada? Escúchenlo bien. Solamente aplica para aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Es decir, solamente para los que son salvos, nada más. Ahora, ¿eso significa que una persona inconversa no pueda tener esto? Definitivamente no. Una persona inconversa, una persona que no conoce a Cristo, una persona que no es salva, también puede disfrutar de estos beneficios. Pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que rendirse ante Cristo Jesús y reconocerlo como su Señor y Salvador, para que esa persona de esa forma pueda disfrutar de todo esto que acabo de mencionar. Una vez leí una frase que me encantó que dice: la salvación es suficiente para todos, pero solamente es eficaz para los creyentes, para los que son verdaderamente creyentes. Veamos qué nos dice Juan 3:36. Juan 3:36. Y nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es muy claro. Solamente aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador son los únicos que pueden disfrutar de estos hermosos beneficios que acabo de mencionar. Y si tú que me estás viendo en transmisión y aquí presente, dudas o no sabes, óyeme, déjame decirte que esto es hermoso. ¿Quién no querría realmente ser hijo de un Dios todopoderoso? Hijo de un gran rey, regenerado, perdonado y demás. Es hermoso. Ya vimos, ya entendimos entonces qué es la salvación en el tiempo pasado, en la primera fase. Quiere decir que soy salvo de la condenación y del castigo del pecado, y está relacionado, muy relacionado con la santificación instantánea. Segundo punto, vamos ahora a ver la salvación en el tiempo presente. ¿Qué significa? Somos salvos, escúchelo bien, somos salvos del poder del pecado. Somos salvos del poder o del dominio del pecado. Lo podemos ver en nuestra cita principal que teníamos en 2 Corintios capítulo 1 versículo 10. Regresamos ahí. 2 Corintios 1:10 y vemos la siguiente parte. Ahora ya no es que nos libró, ahora es nos libra. Véanlo bien, el cual nos libró, que es tiempo pasado, y nos libra, tiempo presente. Es un presente continuo. Ahora, ¿qué es la salvación en el tiempo presente? Se refiere, escuche bien, se refiere a que el creyente está siendo
salvado del dominio o del poder del pecado. Esta salvación cotidiana o diaria que Dios en su gracia ofrece a los creyentes es sumamente necesario, porque todo creyente redimido tiene tres enemigos. Un enemigo interno, que es la naturaleza pecaminosa, es decir, mi carne, mi yo. Un enemigo externo, que es el mundo, la sociedad, este sistema corrompido. Y el enemigo infernal, que es el diablo. Estos tres enemigos se la pasan trabajando juntos en armonía para derrotarme tanto a mí como a usted y a todos los que son santos de Dios. Entonces, de gratis y de cajón, cuando nosotros somos salvos por gracia, al haber creído en Cristo Jesús, ahora tenemos tres enemigos en común. Tenemos nuestra carne, el mundo y el diablo. Y estos tres compas se van a poner de acuerdo para derrotarme o para derrotarlo a usted. Así que esos tres enemigos, cuidado, porque siempre y diario están al acecho. Vamos a leer vamos a ver unas citas en Filipenses 2:12. Filipenses 2:12, que dice: por tanto, amados míos, como a siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. También podemos verlo en 1 de Timoteo 4:16. 1 de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y vemos en Santiago 1:21. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, todas las epístolas en la Biblia, todas, sin duda alguna, todas las epístolas de la Biblia fueron escritas a gente salva, fueron escritas a creyentes, fueron escritas a personas que realmente eran verdaderamente cristianos y salvos por gracia. Entonces, ¿por qué los autores, si son salvos, los receptores, por qué dicen que se ocupen de su salvación? ¿Que acaso no eran salvos? No, tenemos que entender este punto que estoy mencionando, la salvación presente. Todas las personas, los receptores, la gente a quienes se les enviaron las cartas, eran gente salva. No tiene sentido alguno entonces que si eran gente salva les estén diciendo ocúpense de su salvación. Hay algo más. Por eso es importante que analicemos esta salvación en este tiempo presente, para que entendamos a qué se refiere. Y como había dicho anteriormente, la salvación o las fases o los tiempos de la salvación están ligados muy íntimamente con las etapas de la santificación. Entonces, la salvación presente está ligada íntimamente a la santificación progresiva. Por lo tanto, el hecho de que alguien me diga, oye, tú debes de cuidar de tu salvación, no se refiere a que la salvación la puedo perder, sino que esa salvación tan grande que yo tengo, que me dio Cristo Jesús, debo cuidarla en santificación. Pongamos este ejemplo. Es como que yo me pongo una camisa blanca. Esa camisa blanca es un regalo que Cristo Jesús me dio. Esa playera blanca representa esa pureza, esa salvación. Si yo no estoy cuidando esa camisa blanca que el Señor me dio y me revuelco en el lodo, que es el pecado, obviamente esa camisa blanca va a dejar de ser blanca y va a tornarse un color negro o color café u otro color que genere una mancha en la camisa blanca. De la misma forma así funciona esto. Tenemos que ocuparnos de esa salvación tan grande en santificación progresiva. Pero no adelantemos tanto. Vamos a seguir analizando. ¿Quién efectúa esta salvación en este tiempo presente? Solamente
y únicamente una persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo quien nos da en victoria sobre el poder y sobre el dominio del pecado. Vamos a verlo en Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en ese mismo capítulo, pero en el versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice: no os embraguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Si observamos detenidamente lo que aquí nos está diciendo Pablo en las epístolas, sobre todo en Romanos, debemos andar en el Espíritu, dejarnos controlar, guiar por el Espíritu Santo y no nuestra carne, no nuestro yo, no nuestras fuerzas. Debemos depender del poder del Espíritu Santo, porque solamente por el poder del Espíritu Santo tendremos victoria sobre el pecado, sobre el poder del pecado, sobre el dominio del pecado. Solamente así. No son nuestras fuerzas, no soy yo, es el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios quien hace esta obra. ¿Cómo se es salvo en este tiempo presente? Es sumamente importante, escuchen, que el creyente sea salvo cotidianamente. Es decir, salvado del poder del pecado. Es muy importante que el cristiano, nosotros, usted, seamos salvados del poder y del dominio del pecado. Lo recalco, que se les quede en su cabeza, en sus corazones. Es necesario que nosotros seamos salvados del poder, del dominio del pecado. Y para ello solamente, escúchelo, solamente el estudio continuo de la palabra de Dios, bajo poder del Espíritu Santo y en oración, cambiará a la persona internamente, transformándolo a la imagen de Cristo Jesús para hacer la voluntad del Padre. Es importante tomar en cuenta, mis amados hermanos, que el creyente necesita entender, todos necesitamos entender nuestra propia insuficiencia y debilidad contra esos enemigos que les acabo de mencionar: la carne, el mundo y el diablo mismo. Y también necesitamos entender nuestra necesidad de un caminar y dependencia del Espíritu Santo de Dios. Como mencioné, no son nuestras fuerzas que nos dará la victoria, no son nuestras fuerzas que venceremos el poder del pecado. Es solamente el poder del Espíritu Santo de Dios quien nos dará la victoria en victoria, día con día y vez tras vez. Qué precioso, hermoso. Vamos a leer Romanos 6:1. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Acaso perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo. Y ahí en el mismo capítulo, pero en los versículos 12 al 14 dice: no reine, escuche, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos como a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En pocas palabras, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, no tendrá dominio sobre mí, porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Cristo. Y por cuanto estamos bajo la gracia de Cristo, confiemos pues en esa promesa que su Santo Espíritu nos dará la victoria sobre el poder y dominio del pecado. ¿Para quiénes son los efectos de esta salvación presente? Únicamente para los que han creído en Cristo Jesús, solamente de ellos. Un inconverso no puede tener estos privilegios porque están muertos en sus pecados. Nosotros estamos vivos en Cristo Jesús. Así que los efectos de esta salvación solamente aplican para la gente que realmente ha creído en Cristo Jesús. ¿Y qué implica ser salvo en este tiempo presente? Implica santificación progresiva. Como mencioné, la salvación y la santificación están ligadas. En la salvación pasada teníamos la santificación instantánea. En esta salvación presente tenemos la santificación progresiva. Es decir, el Espíritu Santo hace la obra en mí de transformarme más y más a la imagen de Cristo Jesús. Y también que implica victorioso, venciendo por el poder del Espíritu Santo el dominio y el poder del pecado. Bellísimo, hermoso. Tercera fase, tercer tiempo, el futuro. Escuche bien, salvación en tiempo futuro. Seremos salvos, escuche bien, seremos salvos de la presencia del pecado. Veamos nuestra cita otra vez en 2 Corintios capítulo 1 versículo 10, ahora en la tercera parte, que dice: en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Esa palabra librará se encuentra en un futuro. Entonces aquí tenemos los tres tiempos de la salvación: el cual nos libró y nos libra, y que nos ha de librar, que nos librará. Aquí están los tres tiempos. Ahora, ¿qué es la salvación en el tiempo futuro? Escuche bien. El creyente, el verdadero creyente, cuando muera o cuando sea arrebatado por Cristo en su segunda venida, será salvado de todas las debilidades del cuerpo humano que son resultado del cuerpo, y será salvado totalmente de la presencia del pecado. Aunque aparentemente, entre comillas, aunque aparentemente aquí termina, pero la culminación final de esta salvación futura será en la glorificación, es decir, en la redención de nuestro cuerpo. Ahí será la cereza que se coloca en la punta del helado, si lo queremos entender de esa forma. ¿Quién efectúa esta salvación futura? La salvación futura lo efectúan dos personas de la Trinidad. Escuchen muy bien. Para entender esto, para que nos quede claro, por favor tome nota. En Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. En esa cita, en ese versículo, nos dice que Dios resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos y que además Dios lo glorificó. Sin embargo, en Romanos 8:11 se nos dice de forma explícita que Dios, en la persona del Espíritu Santo, es quien resucitó a Cristo Jesús. Y en Juan
17:5 se nos dice que Cristo Jesús le pidió a Dios en la persona del Padre que lo glorificara al lado suyo, con aquella gloria que él tenía antes de que el mundo fuese. Por lo tanto, concluimos con lo siguiente, con lo que estoy mencionando. Al morir y al estar en la presencia de Dios en el cielo, ciertamente estaremos libres de la presencia del pecado. Eso es salvación futura. Y puros, eso es santificación completa. Sin embargo, como dije, esta salvación futura no está en su máximo esplendor, porque falta que nuestros cuerpos sean glorificados, transformados a perfección. Para ello es necesario que seamos resucitados de la misma forma como Cristo Jesús fue resucitado por el Espíritu Santo. Y a reunirse todos los santos en el cielo, en la segunda venida de Cristo Jesús, el Padre mismo nos glorificará. Nos dará un cuerpo perfecto como el de Cristo Jesús. ¡Wow! Eso lo pueden ver en 1 Tesalonicenses 4, 14, 16, cuando habla que los muertos en Cristo resucitarán primero. En Hebreos 12, 23, cuando habla que seremos reunidos los santos, los primogénitos, que somos nosotros. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Esa salvación futura aún todavía no se lleva a cabo. Como su nombre lo dice, será en un futuro. ¿Cómo se es salvo en este tiempo futuro? Solamente al morir o al ser arrebatado en el segundo advenimiento de Cristo. Solamente ahí. Pero como bien dije, esa culminación final de nuestra salvación futura se llevará a cabo en la glorificación de nuestro cuerpo. Ahí será el máximo esplendor de nuestra salvación. Precioso. Hermoso. ¿Qué implica ser salvo en este tiempo futuro? Implica que seré santificado completamente, es decir, puro. Seré completamente puro, libre de toda maldad, libre de mi naturaleza carnal, libre de esa naturaleza caída que me causa muchos problemas. Y sé que también a ustedes les causa problemas. Y también seremos glorificados en ese tiempo futuro. Nuestros cuerpos serán transformados como el de Cristo Jesús. ¿Para quién y quiénes son esta salvación futura? Repito, solamente para aquellas personas que han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Nadie más. No lo pueden entender los inconversos, la gente que no ha creído en Cristo Jesús. Si quieren tener estos beneficios en el futuro, tienen que creer ellos en Cristo Jesús. Lo tienen que reconocer como su Señor y Salvador de sus vidas. De lo contrario, están completamente expulsados de esto. Si hacemos memoria de todo lo que se ha dicho, se dará cuenta, y como bien dije, que la salvación está ligada a la santificación. Observemos, como un resumen de todo lo que vimos. Cuando uno es salvado de la condenación del pecado, y está aquí presente la salvación pasada. Inmediatamente es apartado del mundo y apartado para Dios. Santificación instantánea. Luego, en su andar en este mundo, el creyente que es salvo de la condenación del pecado, necesita ser salvado del poder y del dominio del pecado todos los días. Es la salvación presente.
Y para ello es necesario el estudio continuo de la palabra de Dios bajo el poder del Espíritu Santo y en oración para crear un cambio en mi corazón, para crear un cambio en el corazón del creyente, transformándolo cada vez y cada día más a la imagen de Cristo Jesús, que esa es la santificación progresiva. Y al morir o al ser arrebatado por Cristo, el creyente será salvado de la presencia del pecado, que es la salvación futura, y será completamente puro, que es la santificación completa. Y como dije, aunque aparentemente hasta aquí termina, pero no termina hasta allá. Esa salvación futura culmina y termina en la glorificación de nuestro cuerpo, cuando seremos transformados como Cristo Jesús, nuestros cuerpos perfectos. Y termino diciendo esto: la salvación de Dios es un hecho ya realizado, una experiencia que continúa en el presente y una consumación todavía futuro que esperamos con ansias. Con tantas ansias yo lo espero. Yo no sé usted si lo espera realmente, pero yo al menos lo espero con ansias. Espero realmente estar librado de este cuerpo caído, corrompido, y estar en la presencia de mi Señor Jesucristo, con un cuerpo completamente perfecto, glorificado como el de Cristo Jesús, libre de estas debilidades, libre de la presencia del pecado y libre al fin de mi vieja naturaleza. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Te rogamos, Señor mío, que no te canses de nosotros, porque somos débiles, no somos los mejores, no somos perfectos. Ayúdanos en tu gracia, Señor mío, a vivir en pureza y en santidad. Que tu Santo Espíritu guíe y dirija nuestras vidas y nos dé victoria en victoria sobre el poder y sobre el dominio del pecado. Señor mío, esperamos con ansias tu pronto regreso. Esperamos que estés aquí con nosotros. Esperamos, Señor mío, que tú nos arrebates y estemos ante tu presencia glorificados. Gracias porque eres bueno para con nosotros, y en ti descansamos con esta promesa que algún día tú vendrás por nosotros y estaremos contigo. En Cristo Jesús, gracias porque eres bueno. Amén.